Bueno, profe, buenas noches. Esta es la argumentación del desarrollo del parcial o la resolución del parcial. Entonces vamos a empezar con el primer punto. Entonces dice, determine el área de la región acotada por la espiral R igual a pi tercios de teta sobre el eje polar con radios R igual a 1 y R igual a 2. Antes de aplicar de implementar la integral o de plantear la integral, hay que analizar el gráfico. Entonces lo que podemos analizar es que hay una espiral dada por R igual a pi tercios de teta y también está acotada por R igual a 1 y R igual a 2, que es el área que vamos a hallar. Hay dos ángulos, o hay que hallar dos ángulos, ya que van a ser dos distintos ángulos, uno intersectando a R igual a 2, otro intersectando a R igual a 1, y pues dicho esto, hay que hallar los ángulos. Entonces ese es el primer paso. Entonces, el ángulo más cercano a 0 lo voy a denominar como teta 1, el ángulo más cercano a pi medios como teta 2. Entonces, teta 1 se iguala con R igual a 2, dándonos 2 igual a pi tercios teta, y eso teta 1 nos va a dar pi sextos. Haciendo el mismo procedimiento con R igual a 1, nos va a dar que teta 2 va a ser igual a pi tercios. Ya teniendo el diferencial de teta con los límites de integración de teta, procedemos a hacer la integral o a plantear la integral. Bueno, la integral 1 va a variar de 1 a 2 el radio y teta de 0 a pi sextos. La integral 2 va a variar de 1 a pi tercios de teta el radio y teta de pi sextos a pi tercios, según el gráfico. Entonces el área va a ser la suma de esas dos integrales. Entonces quedaría así: la integral doble de 0 a pi sextos de 1 a 2 por el jacobiano R de R de teta, más la integral, más la doble integral de pi sextos a pi tercios y de 1 a pi tercios de teta por el jacobiano R de R de teta. A esto, al ser una integral sencilla que es de exponencial, pues bueno, nos va a dar una integral R cuadrado sobre 2, evaluando esto de 1 a 2 y de 1 a pi tercios de teta. Después de eso nos va a quedar otra integral exponencial sencilla de resolver. Bueno, nos va a dar, en la segunda integral nos va a dar una exponencial y en la primera nos va a dar una de constantes. Son sencillas de resolver, dándonos esto pues evaluadas de 0 a pi sextos, de pi sextos a pi tercios, dándonos un área de pi tercios unidades cuadradas. La segunda parte nos dice: evalúe la integral la doble integral de 0 a 1 y de 0 a 1 de Euler a la máxima de x cuadrado como y cuadrado de y de x, donde el máximo de x cuadrado y cuadrado representa los números más grandes de x cuadrado y y cuadrado. Antes de plantear la integral hay que definir ese máximo. ¿Esos máximos qué son o cómo se plantean? Pues yo analicé y planteé que antes de saber cuándo es máximo x y cuándo es máximo y, perdón, x cuadrado y cuadrado, hay que interceptarlas, porque en el intercepto se puede analizar que ninguna de las dos es el máximo y así pues poder realizar en los distintos cuadrantes su debido análisis. En este caso pues el análisis va a ser en el cuadrante 1, ya que los límites van de 0 a 1. Entonces al interceptar x cuadrado y y cuadrado nos va a dar que x va a ser igual a más o menos y, o y va a ser igual a más o menos x, dándonos dos rectas. Tomando en cuenta solo el primer cuadrante, nos podemos dar cuenta que en una parte el máximo va a ser x cuadrado, que es básicamente en el eje x el máximo va a ser x cuadrado, y en el eje y el máximo va a ser y cuadrado, ya que en el eje x y va a ser igual a 0 y en el eje y x va a ser igual a 0, es decir que nos va a dar una integral doble, dos integrales dobles, perdón. La primera integral y va a oscilar de 0 a x y x va a oscilar de 0 a 1. En la segunda integral podemos darnos cuenta que es lo mismo, solo que las variables van a cambiar de lugar, es decir, x va a oscilar de 0 a y va a oscilar de 0 a 1. Entonces al plantear las integrales nos damos cuenta que es una integral doble de 0 a 1, de 0 a x, de Euler a la x al cuadrado, de y de x, y la otra va a ser igual, solo que cambian el orden de las variables, es decir, la doble integral de 0 a 1, de 0 a y, de Euler a la y cuadrado, de x de y. Si nos damos cuenta, es la misma integral, solo que cambia
el orden de integración y por ende cambian los límites. Entonces la solución prácticamente va a ser la misma, ya que es la misma integral, Euler a la x al cuadrado y Euler a la y al cuadrado se resuelven de la misma manera, solo que pues las letras van a ser distintas. En este caso voy a resolver la primera integral, que sería la integral doble de 0 a 1, de 0 a x, de Euler a la x al cuadrado, de y de x, que eso nos va a dar una integral pues sencilla, va a ser igual a y Euler a la x al cuadrado, y esto se evalúa en y igual a x, y igual a 0, y básicamente nos va a dar Euler a 0, nos va a dar 1, entonces no se tiene en cuenta. Entonces sería Euler de 0 a 1 de x por Euler a la x al cuadrado por un dx. Esta integral es sencilla de resolver, ya que pues el Euler es acompañado de la x. Podemos hacer una sustitución simple donde u va a ser igual a x cuadrado, dándonos así la integral de 1 medio de Euler a la u por du. Ahora es que yo decidí cambiar los límites de integración. Entonces u va a ser igual a x al cuadrado, x va a ser igual a 0 y x va a ser igual a 1. Es decir, cuando x es 0, u es 0, y cuando x es 1, u es 1. Es decir, los límites en este caso van a ser iguales, dando así pues una integral sencilla, Euler a la u, que es Euler a la u por 1 medio, evaluando en u igual a 0 y u igual a 1. Eso nos da 1 medio de Euler a la 1 menos Euler a la 0, dándonos así 1 medio de Euler menos 1. La segunda integral se resuelve de la misma manera, solo cambiando pues el orden cambiando las variables, cambiando pues los límites, ya que pues como había explicado antes, prácticamente la misma integral. Eso no, entonces teniendo ese orden de ideas, el resultado va a ser el mismo, es decir, 1 medio de Euler a la menos 1 medio de Euler menos 1. Entonces la integral va a ser la suma de estos dos resultados, es decir, 1 medio de Euler menos 1 más 1 medio de Euler menos 1, dándonos como resultado total Euler menos 1. Esa sería la argumentación del segundo punto. Bueno, el tercer punto básicamente es desarrollar la doble integral de 3xy por ese diferencial de a. La región acotada va a ser x menos 2y igual a 0, x menos 2y igual a menos 4, x más y igual a 4, x más y igual a 1. Aquí se puede observar un cambio variable donde los parámetros van a ser las rectas x menos 2y y x más y. Dicho esto, u va a ser x menos 2y, b va a ser x más y. U nos damos cuenta que va a oscilar de 0 a menos 4 y b de 1 a 4. Al hacer los gráficos empleé el método de transformaciones de funciones, ya que son rectas, simplemente se están transformando, y pues fue un gráfico sencillo de hacer. El otro pues básicamente las oscilaciones de menos 4 a 0 reemplazando en las nuevas funciones, y como tal pues serían esas las gráficas. Ahora falta ya las funciones de u y b con respecto a y, de u y b con respecto a x, y aplicar el jacobiano para desarrollar la integral. Entonces para despejar a y, lo que hice fue restar a b con u, dándonos esto pues u menos b igual a x más y menos x más 2y. Despejando a y nos quedaría 1/3 de b más menos 1/3 de u igual a y, ya encontrando la función de y. Ahora para encontrar la función de x lo que hago es simplemente, como u es igual a x menos 2y, para quitar ese 2y tengo que multiplicar dos veces la función de b, es decir, 2b igual a 2x más 2y, para así poder sumarlas. Después de sumarlas nos va a quedar igual a un 3x, y ese 3x lo despejamos, dándonos 2/3 más 1/3 de u igual a x. Ya por fórmula general sabemos que el jacobiano va a ser 1 sobre el determinante de la 1 sobre el determinante de las derivadas parciales de u y b con respecto a x y a y, y viceversa, de b con respecto a x y de u con respecto a y, dándonos esto 1/3. Ya después de hallar el jacobiano se puede implementar la integral doble, que sería la integral doble de menos 4 a 0, de 1 a 4, de 3 veces xy, ya sabemos quién es x y quién es y, en términos de u y b. Entonces tenemos que 3 por 2/3 de b más 1/3 de u por 1/3 de b menos 1/3 de u,
por un tercio, que es el jacobiano, por db de u. Ese un tercio lo simplificamos con el 3 del ejercicio y nos queda pues simplemente aplicar conmutativa y resolver las integrales, que son sencillas de resolver. Después de aplicar conmutativa nos queda una partición de integrales de exponentes. Después de resolver eso lo evaluamos de 1 a 4 y ahora nos quedaría resolver la misma integral, solo que pues con coeficientes distintos, y sería resolver esta integral otra vez con la misma técnica, que es la técnica de cuando las integrales son exponenciales, son variables exponenciales, por ejemplo y cuadrado, y tercios a la 3, etcétera, y pues se evalúa de menos 4 a 0, dándonos así un resultado de 164 novenos. Ya por último, el cuarto punto es evaluar la triple integral de una región acotada por una esfera de radio 1, una esfera de radio 2 y un cono abriendo en z, de Euler a la x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre raíz del exponente de Euler. Dicho esto, acá pues analizando el gráfico, esta sería la región la va a evaluar básicamente. Para hacer las cosas más sencillas se puede aplicar, como hay tres variables, se puede aplicar una coordenada esférica, ¿sí? En esa coordenada esférica pues analizamos las dos esferas, que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sabemos que va a ser igual a rho cuadrado va a ser igual a 1, rho cuadrado va a ser igual a 4, y entonces podemos analizar que rho va a variar o va a oscilar entre 1 y 2, que van a ser los radios de las esferas. Después tenemos la ecuación del cono. Esta la podemos evaluar al cuadrado para que sea más sencillo de evaluar por las coordenadas esféricas. Entonces tenemos que z cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto no, reemplazando las coordenadas esféricas, nos va a dar que rho cuadrado coseno de phi cuadrado va a ser igual a rho cuadrado seno de phi. Al despejar a phi nos va a dar tangente a la menos 1 de 1 y phi nos va a dar pi cuartos. Bueno, y a teta, pues acá podemos observar que en la gráfica que las esferas y tanto el cono están centrados, es decir que el centro va a estar en 0, 0, 0 en el origen. Básicamente lo que pasa es que en los cuadrantes de XY el barrido angular va a ser de 0 a 2pi, ya que pues el centro de los sólidos no se corre hacia ningún lado. Entonces, dicho esto, ya tenemos los límites de integración, que serían de 0 a 2pi, de 0 a pi cuartos y de 1 a 2. Ahora pues hay que sustituir esas coordenadas rectangulares, que sería Euler a la rho cuadrado por el jacobiano, que en este caso va a ser el rho cuadrado seno de phi sobre rho. Ese sobre rho se puede simplificar con el rho cuadrado, dándonos así una integral triple de 0 a 2pi, de 0 a pi cuartos, de 1 a 2, de Euler a la rho cuadrado por rho seno de phi, por un diferencial de rho, de phi y de teta. Al solucionar esta integral, pues nos queda como la integral de primer punto, un Euler a la rho cuadrado por un rho, en este caso seno de phi, pues va a ser una constante. Se soluciona con una sustitución simple, como en el primer ejercicio. La evaluamos de 1 a 2, eso nos daría un medio de seno de phi de Euler a la 4 menos Euler a la 1, por un diferencial de phi y de teta. Ya después, para solucionar la segunda integral, que sería básicamente de 0 a pi cuartos, de un medio de seno del seno de Euler a la rho cuadrado, pues básicamente nos quedaría lo siguiente. La integral de seno de teta, de seno de phi, nos va a dar menos coseno de phi, y simplemente pues se resuelve esta integral evaluada de 0 a pi cuartos, dándonos esto Euler a la 4 menos Euler a la 1 sobre 2, que son los coeficientes, por 2 menos raíz de 2 sobre 2 por un diferencial de teta. Ya después de esto pues se resuelve la última integral, que es simple porque no hay ninguna variable teta, entonces se pone la variable teta y se resuelve evaluando de 0 a 2pi. Para simplificar el paso, pues
El 0 no se evalúa ya que pues ya que está multiplicando pues va a dar 0. Entonces se evalúa en 2pi y eso nos quedaría e elevado a la 4 menos e elevado a la 1 sobre 2 por 2 menos raíz de 2 sobre 2 por 2pi. En este caso puse una nota ya que teníamos una duda. Sí, en este caso pues yo tenía una duda con ese diferencial del volumen, porque yo pensaba que era de volumen, pero no era así, simplemente tocaba que evaluar la integral como decía en el enunciado. Entonces yo en el parcial puse unidades cúbicas por una confusión, pero en las notas, en la última nota puse que ese u cúbico se debía omitir, ya que pues simplemente la integral solo se estaba evaluando. Y pues esa sería toda la explicación del video. Y entonces eso sería todo. Gracias.